Escuchadme bien. La mayoría de lo que llamáis conexión humana no es más que un pálido reflejo, una sombra proyectada por el miedo. Es un pacto de debilidad, un refugio colectivo edificado sobre la aversión a la aterradora soledad. No os engañéis. La resonancia auténtica, esa chispa peligrosa entre espíritus libres, solo se forja desde la fortaleza de la distancia individual, desde la afirmación radical del yo soberano. La gran ilusión, el abrazo de la debilidad. Os han vendido una fábula, la de que la conexión es por naturaleza una virtud incondicional. Os han susurrado que es el antídoto contra el vacío, el bálsamo para el alma herida. Falso. Os digo que la mayoría de esas supuestas conexiones son, en esencia, un pacto de mutua ceguera, un apretón de manos entre dos o más almas que temen confrontar el abismo existencial que se abre ante ellas. Es el acuerdo tácito de no mirar demasiado profundo, de no cuestionar la fragilidad del propio ser, prefiriendo la tibieza de la proximidad a la incandescencia de la verdad individual. La verdadera fortaleza del individuo no reside en la búsqueda o el mantenimiento de esta conexión superficial, sino en la radical afirmación de la soledad consciente, el crisol donde se forja un espíritu inquebrantable, capaz de trascender la debilidad del rebaño y redefinir, o anular, la necesidad de un vínculo externo. Es en la soledad, no en el ruido de las multitudes, donde se audita el alma. El rebaño de los conectados. Confort en la mediocridad compartida observada al rebaño, a los conectados. Se mueven en una coreografía predecible, buscando no la elevación mutua, sino el confort de la mediocridad compartida. Sus relaciones, sus amistades, sus amores, a menudo no son más que un espejo deformado donde buscan la validación de sus propias inseguridades. ¿Soy lo suficientemente bueno?, se preguntan. Y el rebaño, en su eco colectivo, responde: sí, eres como nosotros, y eso es suficiente. Es un refugio, un aprisco, donde la individualidad se diluye en la complacencia, donde la chispa del genio se apaga bajo el manto de la uniformidad. Quien se atreve a ser diferente, quien osa escuchar el llamado de su propia voluntad más profunda, es rápidamente apartado, excomulgado de la comodidad del promedio. Esta es la ley no escrita de la manada, la igualdad en la pequeñez. Y al sucumbir a ella, la conexión se convierte en una jaula dorada, un pacto con la propia insignificancia. El cinismo como bisturí, despojando el mito del nosotros. Es hora de aplicar el bisturí del cinismo, no como una amargura estéril, sino como una herramienta de disección. ¿Qué es ese nosotros que tanto veneran? Un fantasma, un espejismo. Tras la fachada de altruismo, de la necesidad de afecto, se esconde la cruda realidad de la necesidad y la dependencia. El nosotros es, con frecuencia, el ego disfrazado, buscando su reflejo en el otro para no enfrentarse a su propio vacío, a su propia aterradora autonomía. Es la cobardía de no ser suficiente para uno mismo, proyectada en la búsqueda frenética de un complemento. Quieren a alguien que les complete, no a alguien que les desafíe a completarse a sí mismos. La verdadera fortaleza, la única que importa, es la que surge de la soledad consciente, ese crisol donde el espíritu se forja sin cadenas, libre de la necesidad de muletas externas. Romped ese espejo, reconoced la necesidad inherente y veréis la debilidad en el corazón de vuestras cadenas autoimpuestas. El alto precio de la falsa conexión, la sofocación del espíritu libre. La presión por conectar, por encajar en el molde de la red social, de la tribu, de la familia, es un veneno lento para el espíritu libre. Es una exigencia insidiosa de conformidad, una sutil erosión de la voluntad de superación. ¿Por qué escalar la montaña más alta?, os susurran, cuando puedes holgazanear con nosotros en el valle. Esta falsa conexión
exige que sacrifiques tu singularidad en el altar del agrado, que mutiles tus aspiraciones más elevadas por el miedo a la desaprobación. El individuo soberano no nace en el abrazo de la manada, sino en el desafío de la propia conciencia. Cada segundo invertido en mantener una conexión que no os eleva, que no os confronta con vuestra propia grandeza potencial, es un segundo robado a vuestro propio devenir. Es el precio de la complacencia, la sofocación de vuestra propia chispa divina. Solo la soledad consciente permite que esa chispa se convierta en fuego. La paradoja del vínculo auténtico, el encuentro en la soledad. Aquí reside la paradoja más profunda, la verdadera resonancia, la única conexión que merece el nombre, solo puede darse entre seres que han abrazado su independencia, no entre aquellos que buscan llenar vacíos ajenos con sus propias carencias. Es un vínculo de la distancia, no de la fusión. Imagina dos estrellas, cada una con su propia órbita inmutable, su propia gravedad inexpugnable. Cuando se encuentran, lo hacen desde la plenitud de su propia existencia, no desde la necesidad. Su luz no se funde en una nebulosa informe, sino que se cruza, se potencia, crea una constelación. El verdadero encuentro ocurre en la cima de vuestra propia montaña, cuando dos cumbres se asoman sobre las nubes, no en el pantano de la dependencia mutua. La soledad no es la ausencia de compañía, sino la presencia de uno mismo en su totalidad, la base inamovible desde la cual se puede extender una mano sin la necesidad de agarrarse. La danza peligrosa. Una provocación, no un consuelo. Olvidaros de la conexión como consuelo, como manta cálida. La conexión verdadera es una danza peligrosa, una provocación constante. Es un espacio de tensión creativa donde cada espíritu se afirma y potencia al otro sin diluirse. No busca la fusión, busca la forja de voluntades. Es el choque de espadas entre dos guerreros que, lejos de anularse, afilan sus filos y elevan su arte. Es el desafío mutuo a ser más, a trascender los propios límites. Cuando dos individuos fuertes se encuentran, no buscan un espejo que les refleje, sino un prisma que les descomponga y les muestre nuevas facetas de su propia luz. No hay dependencia, solo un respeto feroz por la autonomía del otro y una voluntad compartida de ascender. Si vuestra conexión no os impulsa más allá de vosotros mismos, si no os incomoda con verdades, no es una conexión, es una cárcel con dos custodios complacientes. Conclusión. La soledad como fundación, así pues, reafirmemos la verdad brutal. La soledad no es una maldición a ser evitada, sino la fundación misma de la fortaleza. Solo desde la autonomía radical, desde esa soledad consciente y deliberada, podéis tender un puente hacia otro ser. Un puente construido no sobre la necesidad, sino sobre la libertad. Una conexión para los verdaderamente fuertes, para aquellos que han tenido el coraje de enfrentarse a su propio abismo y han emergido con una voluntad inquebrantable. Recordad la tesis central. La mayoría de las conexiones humanas son un refugio de la debilidad. Solo desde la fortaleza de la distancia individual y la afirmación del yo soberano puede forjarse una resonancia auténtica. La verdadera fortaleza del individuo no reside en la búsqueda o el mantenimiento de la conexión superficial, sino en la radical afirmación de la soledad consciente, el crisol donde se forja un espíritu inquebrantable. Desafiad la narrativa. Abrazad vuestra soledad. Convertidla en vuestra fortaleza más grande. Solo entonces, quizás, estaréis listos para una conexión que no os disminuya, sino que os eleve hasta la eternidad. El resto es mero ruido del rebaño.